Buenas, buenas, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Si bien hoy vamos a hablar de funciones, vamos a continuar con matemática. Este, si bien vamos a hablar sobre las funciones y demás. Ahora, para que ajusto el libro, ahí, ahí está. Así que Así que vamos a hacer la introducción de funciones. ¿Qué es una función? Vamos a ver qué es una función, algunas gráficas, este, eh, bueno, funciones crecientes y decrecientes. Bueno, están de más después las cuadráticas. Si llego al final de la clase a hablar sobre, mostrar más o menos qué son esas funciones y demás. Así que, así, eh, bueno, así que quedaría la clase. Vamos a esperar. Que, eh, bueno, un poco en general es, digamos, es, presentarlo, o sea, presentar esto de las funciones. Podríamos hacer, pasa que, no, digamos, podría, digamos, hacer como un estudio de funciones, el hecho de, no sé, un trabajo práctico de cómo, cómo se grafica las funciones y qué, eh, qué sucede con, bueno, cambiar las variables, ¿no?, de la función. Si bien si vos cambias el coeficiente, no sé, de una cuadrática, eh, el coeficiente principal, la función se va a hacer más pequeña, más grande, según la función cuadrática, ¿no? Bueno, un poco como que el estudio de esa función. Bueno, funciones. Bueno, hace una introducción. Supuestamente acá vemos una gráfica de una persona midiendo la distancia de caída de la pelotita. Si bien la descripción es que la piedra se cae, ¿no? O sea, la piedra se está cayendo. ¿Y qué sería una función? Pues en un segundo la piedra cae en, digamos, en cierta ecuación. Quiere decir que la piedra se está desplazando por cierta ecuación cuadrática, ¿no? Podríamos poner. Entonces, ¿qué quiere decir esa función cuadrática? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir expresar de esta forma eh, la matemática? Pues supuestamente dice que es una regla para hallar la distancia en un tiempo llamado función. O, en- o sea, ¿qué, qué más? Este, bueno, si bien le damos valores, le vamos dando valores y nos obtiene una gráfica, una determinada gráfica. Entonces, podríamos decir, para cada intervalo de tiempo, se obtiene un punto en la gráfica. Para otro intervalo de tiempo se obtiene otro punto en la gráfica. Y a medida que vamos obteniendo los puntos, nos da una idea general de cómo se comporta la curva. O digamos, o sea, si unimos todos los puntos, vemos que tiene una determinada curva. Pues, este, bueno, digamos, la idea general viene a ser eso. Entonces, ¿qué es una función? ¿Qué es una función? Eh, pues una función, bueno, acá mucho, digamos, no nos define matemáticamente,
pero podemos pensar que una función, para que sea una función, tiene que cumplir un requisito, por ejemplo, que las x sí o sí dependan de una imagen. Podemos pensar, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, esta gráfica. Las eje X, si bien, por ejemplo, la eje X va a depender de una imagen. ¿Qué quiere decir? O sea, esta X va a caer en una imagen, esta X va a caer en otra imagen, y así esta X también va a caer en una imagen. Entonces podemos pensar que eh, depende exclusivamente digamos, de una imagen. Entonces, eh, a ver, pensar de otra forma, a ver. Eh, vamos dibujando. Eh, bueno, acá la regla de definición, si bien se dice que es un conjunto A, exactamente cae en el conjunto B, y cada elemento depende del conjunto B. O sea, vamos a leerlo bien, dice, una función f es una regla que asigna a cada elemento x en un conjunto A exactamente un elemento, llamado f de x en un conjunto B. O sea, como que, digamos que, bueno, esta es la expresión matemática, digamos que la función debe tener un dominio y debe caer en una imagen. Entonces, todas las variables, acá, todas las variables del conjunto A van a depender de los elementos del conjunto B. Y digamos, esa relación, o esa relación de un elemento con el otro, digamos, van a conformar una función. O sea, el diagrama de flecha conforman, o sea, el diagrama de flecha conforman lo que es una función. Este, bueno, eh, bueno, esto no. Así que, bueno, el dominio, cómo hallar el dominio de una función, si bien el dominio tiene ciertos requisitos, si bien el dominio, por ejemplo, en esta ocasión, eh, no nos tiene que dar cero el denominador, o en este caso las radicandos tienen que ser mayores igual que cero. O sea, para que se tiene que cumplir ciertas condiciones. O sea, en el dominio se tiene que cumplir ciertos intervalos o ciertas condiciones para que el intervalo nos dé el valor que debe ser del dominio. Eh, bueno, estas son las gráficas. Bueno, una función lineal, si bien se describe de esta forma, o sea, las funciones lineales depende de la pendiente y de la coordenada al origen, la coordenada de origen, creo, sí, la coordenada de origen. Eh, si bien dan digamos, eh, estas líneas rectas en una gráfica. Y dependen, digamos, de lo que acabamos de decir. Eh, Se pueden clasificar en ser decreciente, pendientes de forma creciente o pendientes de forma decreciente. O sea, dependiendo el signo de la pendiente, o sea, de M. O sea, dependiendo del signo de la pendiente,
nos va a determinar cómo, cómo crece y decrece. Eh, bueno, una mantiza, eso. ah, ah, a ver, estoy buscando, ¿no? Bueno, bueno, acá sería la forma creciente y acá forma decreciente. Si bien la f es creciente en intervalo, si f de x sub 1 es menor que fx sub 2, o sea, siempre se va a cumplir que x sub 1 es menor que x sub 2, y la decreciente es al revés, x sub 1, f de x sub 1 va a ser mayor que f de x sub 1, siempre que x sub 1 sea menor que x sub 2, o sea, se entiende, ¿no? O sea, depende de las funciones f sub 1 y f sub 2 va a determinar si va a crecer o va a decrecer. Eh, mm, ¿Cómo son las pendientes? Si las pendientes, bueno, es, digamos, quizá, bueno, eso se verá bien en el análisis. Supuestamente la pendiente es la diferencia del f sub 1 con f sub 2 y la diferencia de x sub 1 con x sub 2. O sea, digamos que esa sería la pendiente. Pero bueno, eso para, digamos, para mostrar nada más. Una, es una forma para mostrarlo. eh, para mostrarlo. Bueno, eh, bueno, las parábolas. Acá creo que estas son parábolas, me parece ya. Acá hay funciones que no se entiende muy bien a qué llegan. Nos conviene conocer digamos, las más comunes, más usuales. ¿Ves? Por ejemplo, las parábolas. ¿Ves? Yo había hablado en el principio de la introducción de que las parábolas, por ejemplo, dependía del coeficiente principal. Por ejemplo, se ve acá, por ejemplo, esta parábola nos da un coeficiente principal igual a 1, entonces nos marca así digamos la gráfica. Si va aumentando la parábola, no sé, a 3, va a crecer, se va cada vez se va a angostar más, o sea, va a ser cada vez más chiquita, o sea, y si hacemos fraccionaria, pues va a ser cada vez la panza va a ser cada vez más grande. Entonces depende mucho del coeficiente principal, o sea, qué tan chica es la panza o qué tan grande es la panza. O sea, depende mucho de, digamos, del coeficiente. Eh, bueno, este sería uno de los ejemplos de las cuadráticas. Después el desplazamiento en el eje X, si bien el desplazamiento de la eje X eh, va a depender de, no sé, justamente de la diferencia de X con el número que se ha desplazado. Este, ¿Qué más? Eh, de- Después, eh, en el caso de los horizontales, tiene que ver con la coordenada, con digamos, si se quiere, por ejemplo, acá conocer
este valor, el C, pues el C nos va a determinar dónde va a cortar en el horizontal. Y si bien acá esta ecuación, o sea, esta ecuación nos determina justamente, nos dice todo, nos dice el coeficiente, cómo va a ser, cómo va a crecer la panza, cómo se va a desplazar con respecto a las eje X, dónde va a estar, cómo se va a desplazar en la eje Y. Entonces nos dice toda esta ecuación. Lo que podemos hacer es que la gráfica de fx es una parábola, es determinar los vértices, o sea, dónde se va a ubicar la panza, si va con respecto a las x y las y. Entonces, con esto podemos obtener el vértice, que son estos puntos, o sea, los vértices nos va a determinar dónde ubicar la gráfica. Este, así que justamente el vértice, si lo ven bien, cae justo en la parte de la pendiente 0. O sea, el vértice justamente cae donde la pendiente vale 0. Entonces, digamos que sería una forma de saber dónde cae esa pendiente. Si le trazamos una recta tangente, sabríamos dónde se hace la pendiente 0. Eh, eh, bueno, máximos y mínimos. Los máximos y mínimos dependen mucho de si el coeficiente es positivo, coeficiente negativo, si es carita triste o carita feliz. O sea, eso depende del coeficiente. Eh, ¿Qué más? Bueno, hasta ahí, digamos, hasta ahí terminamos esto de las funciones cuadráticas y demás. Hasta ahí. Hasta ahí porque después el resto de las funciones son, digamos, como para, como para verlo, para estudiarlo. Pero digamos que hasta ahí conocemos estas funciones clásicas, lo más útil y bueno, lo dejamos hasta acá el tema. Así que bueno, espero que les haya gustado. Eh, bueno, hasta luego.